Hoy celebramos el Día Mundial contra la Violencia de Género. Como ya saben, va a haber diferentes actividades a lo largo de todo el día. Ya esta mañana en Radio Villafranca a las 11 se celebraba una mesa redonda con alumnos del instituto y esta tarde, a partir de las 6:30, partirá una marcha desde la Plaza de España, en la que habrá también lectura de un manifiesto, interpretación incluso de también temas relacionados con la violencia de género. Y además también se va a inaugurar un monolito. Otra de las actividades incluidas dentro de este programa que se ha elaborado para celebrar, para conmemorar más bien el Día Mundial contra la Violencia de Género, es esta entrevista que le voy a realizar a Iñaki Cadaval. Él es el responsable en el Ayuntamiento de Villafranca, dentro de la policía local, de este tipo de asuntos, concretamente dentro de una unidad. Iñaki, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Creada especialmente para esto, ¿no? Cuéntanos. Sí, a ver, desde el 2008, en el 2008 el inspector jefe de la Policía Local creó la unidad SEAN, que es un servicio especial de atención a mujeres y menores, en el cual me nombró a mí como responsable de esta unidad. Y esta unidad trabaja concretamente en tres líneas, tiene tres líneas de actuación. Concretamente, tratamientos con casos de mujeres víctimas de violencia de género. Es una línea. Otra línea trabaja prevención, labores de prevención. Y la otra línea es la que nos da el servicio diario, la intervención en un caso de violencia de género, bien a través de que entra una llamada telefónica o bien de oficio si nosotros la visualizamos. Bueno, vamos a hablar ahora de todo eso, pero me surge la duda, ¿esa unidad SEAN existe en todas las localidades? Bueno, no existe en todas las localidades porque no hay, primero que no hay suficiente personal y luego aparte de eso depende del convenio de colaboración, si lo tienen firmado los ayuntamientos con la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, en un protocolo que existe entre el Ministerio del Interior y ellos, la Federación. Iñaki, el ser el coordinador, el responsable de esta unidad, sin duda te llevará a tener una formación específica en este ámbito, e imagino también que estarás teniendo que formarte continuamente. Sí, claro, esto desde que entró en vigor la ley, la 1/2004 de violencia de género, pues vienen surgiendo muchas lagunas y muchas modificaciones que hay que estar constantemente actualizándose. Bueno, vamos a hablar, porque seguramente es un proceso que muchas personas no conocen, por suerte, no lo conocen, pero que es bueno que se conozca, que se sepa, para saber qué protección tiene una mujer que se enfrenta a un problema de violencia de género en la localidad, a dónde debe acudir, qué debe hacer y también qué medidas se toman contra esas personas que están ejerciendo la violencia de género, ¿no? De todo eso os ocupáis en coordinación, porque eso también vamos a hablar, que es muy importante esa coordinación con la Guardia Civil. Efectivamente, así. Bueno, una mujer que sufre malos tratos, lo principal es que se dirija hacia nosotros, o bien hacia la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado, en este caso aquí en Villafranca la Guardia Civil, y ponga en conocimiento el hecho que está ocurriendo. A partir de ahí empieza una información y un asesoramiento por parte nuestra de cuáles son los recursos y cuáles son sus derechos como víctima de violencia de género. Hacer eso es ya directamente poner la denuncia, no, es informar, ¿no? Efectivamente. Luego tiene la opción de poner la denuncia o no, que siempre se intenta, digamos, concienciar a la víctima de qué es lo mejor que debe hacer. Hombre, claro, dependiendo de los malos tratos que esté sufriendo, así requiere una atención o requiere otra. Hay muchas víctimas que, por desgracia, no desean formular la denuncia y a través de los servicios sociales y otros profesionales, pues le asesoran todavía mucho más y cabe la posibilidad de que puedan dar ese paso que tanto les cuesta a ellas. Bueno, vamos a ponernos en la tesitura de que sí, que esa señora, esa mujer, decide poner una denuncia, ¿no? Ha recibido malos tratos. ¿Cuál es el trámite a partir de ahí? Bueno, el trámite cuando una mujer se presenta en nuestras dependencias, pues lo primero es valorar si tiene lesiones o no tiene ningún tipo de lesión, si es maltrato físico, si es maltrato psicológico, qué tipo de maltrato es.
Es muy importante lo que es la victimización secundaria, que sería tener que volver a contar todos los hechos, esto que le supone un mal trago, varias veces. Entonces, lo principal es la asistencia médica, en el caso de que la necesite. Si fuera un maltrato psicológico, pues en principio no lo necesitaría, salvo que estuviese muy afectada, que entonces necesitaría apoyo psicológico. Seguidamente, pues, si no va al médico o no presenta lesiones, pues se le somete a una batería de preguntas, normalmente en un lugar adecuado, donde esté más o menos sola, que no pueda estar ni el agresor ni pueda estar ninguna otra persona, para que esté tranquila. Y muy importante empatizar con ella, ponerse en su lugar, no enjuiciarla. Y después de esa batería de preguntas, si necesita ella protección o cree necesitarlo, uno de sus derechos es solicitar una orden de protección. Volvemos a lo mismo, es un formulario que se cumplimenta con una batería de preguntas, y eso, junto con las diligencias que se instruyen, la comparecencia suya y un montón de preguntas, pues se instruyen las diligencias y se mandan al juzgado. Pero es algo muy inmediato todo, ¿no? Porque desde el primer momento que se realizan todos esos trámites, ya directamente se pone una protección a la mujer que lo ha solicitado. No, a ver, cuando una mujer denuncia malos tratos, hay una serie de sucesos que son obvios. Uno es la asistencia jurídica gratuita, o sea que se persona un abogado de oficio, bien si decide nombrar uno, especializado en eso, en violencia de género, y automáticamente, una vez implantada la denuncia, se procede a la detención del agresor. Entonces, a partir de ahí, ella en su vivienda normal, pues no va a correr ningún tipo de peligro, porque el agresor está detenido. Al día siguiente, por regla general, viene la vista del juicio oral, y ahí en el juicio el juez, si estima oportuno o no, pues implanta una orden de protección. Una orden de alejamiento, o bien prohibición de comunicarse con la víctima, el agresor con la víctima, o bien cualquier otro tipo, o la prisión provisional si fuese un caso extremo grave. Eso ya lo tendría que valorar el juez. Todos los datos recabados por parte de la policía en la manifestación de la víctima. Vamos, testigos, etcétera. Sería recabar. Son, como te estaba diciendo, unos trámites que se han agilizado muchísimo desde que entró en vigor la ley de violencia de género, ¿no? Eso ha cambiado mucho respecto a antes de esa ley. Sí, claro que ha cambiado mucho. Es que la violencia de género pasó a ser un delito público, y desde que es un delito público, pues la colaboración ciudadana es muy necesaria para erradicar este tipo de lacra social, ¿no?, en la que estamos inmersos. Entre otras cosas, estamos obligados a ello. Al ser delito público, estamos obligados, cualquier persona que veamos un posible caso de violencia de género, a comunicarlo a la policía, a la Guardia Civil, porque si no puede conllevar una sanción si no lo comunicamos. Es necesario dar los datos de quien denuncia, por ejemplo, porque piense que hay porque ahí siempre viene un poco no sé, las personas a lo mejor no les gusta dar sus datos, no les gusta decir he sido yo quien ha denunciado. En ese sentido, ¿cómo funciona? Bueno, pues el tema de cuando hay una llamada a la policía local y dar los datos de la persona llamante es muy necesaria para nuestra labor, y no solamente es que sea necesaria, sino que existe dentro de nosotros, en el régimen nuestro, el tema del secreto profesional. Nosotros no podemos divulgar las llamadas que entran, ni las personas que llaman, ni para qué llaman. No podemos divulgarlo. Entonces existe un secreto profesional. Esos datos son archivados. Pero a la hora, por ejemplo, del juicio... No, en el juicio no es necesario, ¿no? Lo digo porque muchas personas pueden pensar, pues yo no denuncio porque no quiero dar mis datos, y en ese sentido sí que se guarda el anonimato de esa persona que ha denunciado, porque evidentemente luego se van a hacer las pesquisas necesarias, ¿no? Efectivamente. Vamos, en lo que es el juez sí tendrá conocimiento de
de que ante alguna llamada y de los datos del llamante, etcétera, incluso lo llamará a declarar, claro, en el juicio pues tendrá que declarar. Bueno, pues ese llamamiento también a la colaboración ciudadana, que a veces es imprescindible, ¿no? Es fundamental, ¿no? Imprescindible, es fundamental. Es que si no hay colaboración ciudadana, no es imposible trabajar como se debe. Porque muchas veces la víctima no es capaz de dar ese paso de acudir a la policía, a la Guardia Civil, para contar lo que le pasa, ¿no? Y es necesario también pues esa colaboración. Sí, ¿con Guardia Civil te refieres? O con policía. Quiero decir que hay veces que la propia víctima no es capaz de ella por sí sola ir a denunciar o ir a contar lo que le pasa. Sí, bueno, lo importante es saber el hecho y saber el caso y qué está sucediendo. Y a partir de ahí ya se emplean una serie de mecanismos que son los que le hacen asesorarla a ella y informarse de todo lo que está sucediendo y de cuáles son sus derechos que tiene, que son fundamentales para que ella a la hora de denunciar pues arranque a ese paso y sobre todo que sepa la protección y la especialización que hay dentro de la policía local y de la Guardia Civil para este tipo de casos. Es precisamente la pregunta que te iba a hacer, porque de todas esas mujeres que llegan a la policía local, son las que directamente tratas, Iñaki, ¿conocen sus derechos? ¿Conocen qué va a pasar con ellas una vez que llegan a la policía? No lo saben. No lo saben, la mayoría de ellas no lo saben. Hombre, hoy en día, quieras o no, el boca a boca siempre informan. Ahí, por desgracia, tenemos bastantes víctimas de violencia de género aquí en Villafranca de los Barros. Y entonces ellas, pues, una vez que se asesoran, pues imagino que comentarán con otras personas y eso se divulga y más o menos saben cuáles son partes de sus derechos, no todos, pero lo saben. Vamos a hablar de números porque me contabas que sí que tenías datos, creo que del año 2013 o los actuales. No, son actuales, vamos, actuales. No son recientes de hoy, pero son recientes de hace varios días. Sí. Y lo que son víctimas de violencia de género aquí en Villafranca de los Barros hay 25 y que tienen orden de protección, porque víctimas, más que probable que hay más de 25, pero con orden de protección dictada por el juez son 25. Luego hay otras órdenes de protección en tema de violencia doméstica, que son, si no me equivoco, 8 y 6, que son otras, diferentes al tema de violencia de género. Y ahora una duda que seguramente muchas personas tienen también, ¿qué es una orden de protección? ¿Una orden de alejamiento? ¿Una orden de vigilancia de esa persona? Imagino que habrá diferentes, ¿no? Sí, vamos, el juez dicta la que estima conveniente dependiendo de la respuesta de toda esa batería de preguntas, del tipo de agresor y más o menos en la valoración, lo que a nivel policial se hace una valoración de riesgo, el riesgo que tiene o puede tener esa víctima. Concretamente puede ser bajo, no apreciado, o medio, alto, en fin, un nivel 2. Dependiendo de eso, así requiere una protección o requiere otra, que es la que dicta el juez. ¿Cómo suele ser esa protección? Quiero decir, ¿qué tipos de protección hay? Bueno, pues normalmente lo que más se suele dar es el tema de prohibición de comunicación por cualquier tipo de medio, ya sea telemático o no, y el tema de aproximación, lo que es la aproximación del agresor a la víctima. Normalmente esto se da en lugares frecuentados de la víctima. Cuando estima la orden de protección el juez suele poner en lugares frecuentados. ¿Eso es una orden de alejamiento? Efectivamente. Luego existe otro nivel, el nivel 2, que ahí ya requiere más vigilancia concreta en su domicilio o incluso acompañamiento a la víctima a ciertos lugares donde tenga que desplazarse. Pero eso ya requiere un servicio exclusivo por parte de la policía que nosotros no tenemos. Pero vamos, si hubiera que hacerlo, lo haríamos, por supuesto. ¿Existe en Villafranca de todas esas víctimas de violencia de género que ellas mismas han declarado que son víctimas de violencia de género, algún perfil concreto o no hay perfil? No, un perfil concreto no lo hay. Normalmente suele darse bastante más el tema físico, el tema de maltrato físico,
Pero bueno, hay también bastantes casos de maltrato psicológico. Y la mayoría de ellos, todos los físicos prácticamente hay maltrato psicológico también dentro del físico. ¿El maltrato psicológico es más difícil de demostrar? Sí, claro, es más difícil de demostrar, pero bueno, la declaración de la víctima es fundamental. Y si la víctima declara, es muy importante el tema de recabar cualquier tipo de datos, cualquier mensaje, cualquier cosa. Hoy en día con los medios telemáticos que tenemos es muy fácil de que haya una amenaza o haya cualquier tipo de eso a través de la mensajería instantánea o cualquier otro medio, claro. Bueno, pues hemos hablado mucho de la víctima, vamos a hablar ahora de qué camino lleva el agresor una vez que se le ha detenido porque le han denunciado, ¿no? ¿Qué ocurre después con él? No, el que se detiene, el agresor que se detiene, pues se le toma comparecencia también en presencia de un abogado e inmediatamente ingresa en prisión, en el depósito de detenido, hasta la celebración del juicio, que normalmente suele ser al día siguiente, puede tardar un par de días dependiendo si es fin de semana o no. Y luego, una vez que el juez dicta una orden de alejamiento, como es en la mayoría de los casos, pues el agresor se marcha a su domicilio, su domicilio que convivía con la víctima no puede residir ya tiene que residir en otro domicilio, porque indudablemente hay una orden de protección. Pero vamos, es simplemente eso, tratar de evitar de cumplir esa orden, esa medida judicial que ha estipulado el juez. Hay diferentes niveles, ¿no? Como estabas diciendo, de agresión. En esos diferentes niveles, lo máximo que le puede ocurrir al agresor es eso que me estás diciendo, o en algún momento puede tener cárcel. Hombre, evidentemente, si a lo mejor es una agresión muy fuerte o lleva la muerte de la persona, sí, pero no sé cómo se miden los niveles, o eso es difícil de explicar. No, a ver, el nivel de riesgo que valora la policía, concretamente eso se hace a través de otra batería de preguntas a la que es sometida la víctima. La Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado, lo que es Policía Nacional y Guardia Civil, tienen acceso a un sistema de seguimiento que se llama Biogen, y ahí dentro de ese sistema la valoración de riesgo se hace automatizada. Las policías locales, algunas tienen acceso a este sistema, pero concretamente nosotros no. Entonces nosotros la valoración de riesgo la tenemos que hacer manual. No quiere decir ni que sea menos eficaz o más eficaz, simplemente se hace manual. Conlleva más tiempo, por supuesto, pero bueno, lo ideal es eso, el tener esa base de datos, ese sistema, para tener acceso, porque ahí constantemente hay modificaciones y hay cambios de domicilio de la víctima, cuando sale, cuando no se va, lugares que frecuenta, en fin, se actualiza todo, y lo interesante y lo ideal sería de que a esa base de datos tuviesen acceso todos los profesionales desde el ámbito policial que trabajamos en el tema de violencia de género. Bueno, vamos a hablar de más asuntos evidentemente relacionados con la violencia de género, porque sin duda, bueno, pues muchas personas, todos hemos oído hablar de las casas de acogida para mujeres. Yo no sé también en qué momento o en qué situación se le ofrece a una mujer ese tipo de solución. O por ejemplo aquí en Villafranca hay personas que hayan tenido que irse a casa. Sí, hay personas que se han marchado a la casa de acogida de Cáceres, la casa de la mujer de Cáceres, y este es uno de los recursos que tiene cualquier tipo de víctima de violencia de género que pueda acogerse a él. La mayoría de los casos no lo hacen porque tienen otros domicilios, tienen familiares, tienen otro tipo de ayuda, sí. Tienen apoyo, tienen esos medios que no quieren abandonar, o incluso a lo mejor el riesgo que ellos creen, pues que ellas creen, pues no le hace falta marcharse, pero hay otras que sí, hay otras que deciden marcharse para evitar ver al agresor o para empezar a otra vida nueva y olvidarse de todo.
Ujú. Bueno, Iñaki, pues sin duda un papel muy importante el que realiza también la policía local en nuestra localidad en este sentido, en esa lucha, en esa prevención también contra la violencia de género, porque hablabas de prevención. ¿En qué sentido trabajáis para la prevención? Bueno, esa es otra línea en la que la unidad SEAM trabaja con este tipo de casos, y es concretamente a través de la Comisión de Igualdad y Conciliación Social, y luego a través de charlas informativas o bien asociaciones, AMPA, centros educativos, etcétera. Como por ejemplo este programa también es una manera de Exactamente. prevenir, ¿no? Exacto. O en este caso de explicar, ¿no? Pero en cuanto a la prevención, ¿qué te gustaría decir aquí aquí que nos puede ver un montón de gente? En cuanto a la prevención, digamos, la herramienta más eficaz que tenemos es sin duda la colaboración ciudadana. Sin duda. Pero claro, y vuelvo a repetir otra vez, el tema del secreto profesional es importante porque nosotros lo tenemos regulado, vamos, nosotros cualquier profesional del ámbito policial, y no debe divulgarse. Y la educación. La educación es fundamental también. La educación en los centros escolares, que en todo momento se ha hablado, y en todo momento, en otros días y en cualquier ámbito que surja esta temática, en los medios de comunicación siempre se habla de la importancia de la educación para prevenir esa violencia de género. También dais charlas en los colegios, como decías. Sí, claro, damos charlas, y aparte de eso, desde las AMPA se organizan talleres y, en fin, se hacen muchas cosas. Ahora, con el día 25 también se va a crear un vídeo en colaboración con el grupo de Yo También Soy de Villafranca, que también son labores de prevención, que ha salido también desde la Comisión de Igualdad y Conciliación Social. Hay mucha concienciación. Sí, sí la hay, pero vuelvo a insistir que en la colaboración ciudadana no hay concienciación, y es fundamental. Muy bien, pues aquí les hemos ofrecido este espacio especial dentro de la programación elaborada con motivo de la conmemoración del Día Mundial contra la Violencia de Género. Iñaki, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a vosotros. Gracias.